Aquí veremos los factores estéticos más importantes que van a influir en nuestras imágenes y cómo podemos combinarlos para que nuestro proyecto tenga sentido. Vamos allá. Bueno, ya hemos visto cómo hago la asociación de ideas y ahora decidiremos con qué idea vamos a trabajar y también los elementos que vamos a necesitar para hacer esta idea. Si no estáis acostumbrados a crear proyectos, lo que os puede ir bien es, por ejemplo, coger 2 o 3 imágenes de referencia que os encanten y pensar cómo las podéis relacionar de manera que tengan sentido. Yo con el tiempo he aprendido que no todas las ideas se pueden fusionar. Las que mejor suelen funcionar juntas son aquellas que tienen puntos en común, normalmente, o se pueden establecer sinergias entre ellas. Sí que esto parece algo lógico, pero cuando estás pensando en imágenes, la lógica se pierde un poco y por eso va bien analizar ciertos procesos, así luego establecéis un método y a la hora de crear todo fluye mucho mejor. Aún así, no podemos pensar que tenemos todo demasiado controlado porque ya veréis que la imagen va a evolucionar por sí sola. Para simplificar mucho el proceso creativo, lo que hago muchas veces es coger 3 imágenes de mi archivo de imágenes de referentes. La primera, una que me guste muchísimo, la luz. Por ejemplo, bueno, estas son mías. Esta luz me encanta. La luz lateral de ventana también. Este tipo de luces que genera así claroscuros, cuando tenéis un fondo con mucha profundidad, por ejemplo, y tenéis una luz lateral de ventana, esto también se puede hacer. Tengo por aquí este tipo de luz, que es un tipo de luz un poco antes del atardecer, cuando todavía no se ha metido el sol y está un poco alto, a una altura así como de unos 35 grados o una cosa así, genera este tipo de luminosidad que me encanta también. La segunda que suelo elegir para combinar es una que me guste muchísimo el color. Aquí tengo algunas de color, como por ejemplo esta. Estos tonos me encantan. Esto es una luz de amanecer. Y la tonalidad también es típica de amanecer, pero bueno, está manipulada. La iluminación, este color también me gusta mucho. Esta mezcla de colores, ¿no? De un poco los ocres con los malvas, un poco lo liláceo por aquí. En general mis fotos yo creo que lo que las marca un poco en el color, y lo veremos un poco más adelante con la paleta de colores, pero utilizo siempre tonalidades como bastante vivas. Están los contrastes de colores fuertes como rojos, azules. Y la tercera imagen que suelo mezclar es una que me guste muchísimo la expresión, y algunas que tengo por aquí. Expresión me refiero a pose, postura, emoción también, si la persona está transmitiendo emoción. Eso es lo que yo llamo expresión. Tenemos esta. Bueno, aquí tenemos más otro tipo de poses en pareja. Me gusta sobre todo que haya muchísima espontaneidad, lo más posible. Hay algunas que transmiten más espontaneidad que otras, pero bueno, intento que sea un resultado espontáneo. Esta otra pose también bastante marcada. Las poses en movimiento también me gustan mucho y si las combinas con luz transmiten una energía increíble. Bueno, y a partir de todo esto lo que hago es crear una sola imagen nueva que contenga los 3 elementos que os he dicho. Los trucos que un poco utilizo para mezclar este tipo de imágenes, o sea, para mezclar una determinada luz con un cierto color y una cierta pose que hayamos elegido, para que se puedan combinar de manera fluida, yo utilizo algunos trucos, porque si elegís una luz lateral de ventana y a lo mejor tu referente de color está siendo un exterior nocturno, pues es una mezcla, aparte que un poco imposible de hacer, pues no tendrá mucho sentido. En mi opinión hay que intentar elegir un color distinto a la primera foto, pero que provenga de una fuente de luz muy parecida, para así crear esa sinergia. Por ejemplo, si tenéis este tipo de imagen, que es una... y cogéis como referente la luz, y aquí la luz entra por la ventana de manera lateral, pues por ejemplo, para elegir un color que le vaya bien a esta imagen y poder combinarlo, podéis coger este de aquí, por ejemplo. Podéis combinarlo con este tipo de colores, con los ocres liláceos. Si os dais cuenta, lo que tienen en común estas imágenes y por lo que van a funcionar bien juntas es porque el tipo de luz es muy parecida, aunque aquí sí que viene un poco de espaldas, pero no deja de ser una luz en parte muy lateral. Y aquí igual, es que hay que tener en cuenta que este ventanal es gigante y parte de la iluminación entra por el lado derecho. Bueno, y lo mismo con la tercera foto. Intentad que sea una expresión que se pueda integrar bien con la idea de luz y la idea de color.
Aquí la verdad es que con este tipo de iluminación y con este tipo de color podríamos integrar cualquiera casi de las que tenemos aquí. Hombre, obviamente esta funcionaría quizá un poco peor, porque sí que es de espaldas, pero también la podríamos hacer a lo mejor, bueno, puedes integrar un desnudo con este tipo de expresión y meterla dentro de esta iluminación y aplicarle este color. ¿Por qué no? Es un ejercicio que se puede hacer. Una pose que podría funcionar bien dentro de aquí con esta luz y este color, esta por ejemplo. Esta pose la podríamos intentar con una luz lateral como la que hemos encontrado anteriormente y aplicándole el color que hemos visto. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, el sujeto. Aunque todavía no lo tengamos en mente, piensa que es absolutamente necesario que tenga esa persona y a lo cual no podemos renunciar y es algo innegociable. Por ejemplo, si eliges una expresión o un sujeto donde te llama poderosamente la atención algún rasgo facial, por ejemplo aquí, si elegimos una persona o nos llama mucho la atención una persona con los ojos claros y lo queremos representar en una imagen, indudablemente tenemos que buscar ese rasgo facial o ese color de pelo o complexión que pensamos que lo queremos destacar y que lo vamos a transmitir. No claudiquéis, no cojáis a una persona que no tenga ese tipo de rasgos por hacer el trabajo o por hacer la imagen o el proyecto. Tenéis que ser en esto muy rigurosos. Igual pasa con la iluminación. Esta iluminación que nosotros tenemos como referente, pues tiene que ser lo más exacta posible a lo que queremos. Y si no hay luz o... Bueno, quizá si estáis trabajando con luz natural, muchas veces os vais a tener que adaptar, pero en la medida de lo posible, intentad siempre buscar ese tipo de iluminación que tenéis en la cabeza. Y si luego surge algún problema o tenéis que improvisar porque tenéis otro tipo de iluminación, bueno, pues no pasa nada. Ahí entra ya también la experimentación y puede ser que os salga un acabado mucho más interesante que a lo mejor lo que teníais planificado en un principio. Por eso digo que la imagen en sí no os preocupéis en controlarla mucho porque ella sola va a ir evolucionando. Vale, tenéis que ser muy rigurosos también con los elementos plásticos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la que tiene un fondo de pared vintage que está muy conseguida, además es natural así, queda muy chula. Si tenéis como referente este tipo de pared, pues no os conforméis con hacerlo con la pared de vuestra casa o con unos azulejos. No, si eso era importante en vuestra foto, intentad buscarlo, reflejarlo, conseguirlo, imitarlo de alguna manera y que salga lo más parecido posible. O si no es exactamente esta pared vintage, que sea otra igual de bonita o más, pero tenéis que intentar conseguir esto. Esto desde mi punto de vista es innegociable y aquí viene la parte difícil, pero si tus referentes exigen elementos difíciles de conseguir o con un alto presupuesto, pues es preferible que no los llevéis a cabo hasta que no podéis hacerlo de una manera rigurosa, porque esta es una de las principales razones por las cuales muchas veces no vemos reflejado en nuestras imágenes aquello que realmente nos encantaba, queríamos en un principio. De todas formas, bueno, sí, hay que tener en cuenta que hay cosas más fáciles de conseguir reflejar que otras, eso es obvio.